Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a mi podcast Analizando para aquellos interesados en la psicología. Bienvenidos un día más. Hoy estamos aquí para hablar sobre las entrevistas, ya que el otro día una amiga me mandó un test psicológico y lo estuvimos haciendo juntas. Y estuvimos discutiendo en realidad de que quizá sea más apropiado realizar una entrevista en vez de un test, ya que las entrevistas pueden recabar no solo información verbal, sino la no verbal también. Es decir, cuando nos hacen un test, simplemente están viendo aquello que está puesto en el papel. Pero cuando nos hacen una entrevista, por ejemplo, para cogernos en un puesto de trabajo o para una evaluación psicológica, en realidad también pueden analizar nuestros gestos no verbales, nuestra posición corporal y pequeños gestos faciales que realizamos sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces he decidido que en el podcast de hoy vamos a hablar no solo de las ventajas que tienen las entrevistas, que me ha parecido muy interesante, sino también de los tipos que hay y vamos a ejemplificar algunas, ya que esto me parece muy importante para la evaluación psicológica, sobre todo para escoger en los puestos de trabajo. Y algunas de las ventajas no solo son el análisis de las expresiones corporales y los gestos faciales, sino que también hay una comunicación bidireccional entre el entrevistado y el entrevistador, lo que puede resultar positivo, ya que también se proporciona un feedback que es inmediato, ya que es algo momentáneo. Y además el entrevistado puede sentirse escuchado, ya que no solamente está afrontando unas preguntas en un papel, sino que le están prestando atención y están escuchando sus palabras. Además, puede ser un medio interesante si la persona entrevistada tiene algunas dificultades, por ejemplo, visuales o mentales. Y ahora bien, ¿qué tipos de entrevista hay? Porque hay veces que pensamos que la entrevista es simplemente unas preguntas que ya están asignadas y tienen un orden y están preestablecidas, pero no siempre esto es así, sino que hay varios tipos. Vamos a hablar de tres en concreto: la entrevista no estructurada, la entrevista estructurada y la semiestructurada, que se encuentra entre las dos primeras. Primeramente, la entrevista no estructurada se trata de una interacción que no tiene un orden preestablecido. Las preguntas no se van a realizar en un orden concreto, sino que la interacción es la que va a guiar el orden de esas preguntas. No es algo que tenga un marco exacto que haya que seguir. Y esto tiene algunas ventajas, algunos aspectos positivos y también negativos. Por ejemplo, las ventajas es que va a aportar a la entrevista más flexibilidad y esto puede hacer que la entrevista se adapte más a la personalidad del paciente y además se puede profundizar más. También, sin embargo, tiene algunas desventajas, como por ejemplo que hay una falta de estandarización. Y esto puede hacer que la comparación de respuestas entre diferentes entrevistados sea algo más compleja y lleve más tiempo de llevar a cabo. También puede haber algo de subjetividad, algunos sesgos en las evaluaciones, lo que puede no ser muy positivo cuando tengamos los resultados, ya que se pueden ver sesgados, y una menor reproducibilidad, ya que como no tiene un formato estándar puede ser difícil reproducir la entrevista exactamente de la misma manera para distintos participantes. Y os preguntaréis, ¿y cómo se verá una entrevista no estructurada entonces en la realidad? ¿Cómo se pone eso en práctica? Pues bien, aquí os traigo un ejemplo que yo misma os voy a poner. Por ejemplo, el entrevistador dice: «Hola, gracias por venir. Para comenzar, ¿puedes contarme un poco sobre tu experiencia laboral hasta ahora?». Y el entrevistado diría pues su experiencia, por ejemplo: «Sí, he trabajado en la industria del marketing en los últimos 2 años». Y el entrevistador podría decir:
Muy bien, interesante. ¿Qué aspectos específicos de la industria del marketing te motivaron para entrar ahí? Y el entrevistado pues le explicaría un poco por encima cuáles son los aspectos específicos. Y ahora el entrevistador pues le preguntaría si le puede dar un ejemplo específico de un proyecto en el que haya trabajado y cómo abordó los desafíos que surgieron. Y el entrevistado le contaría básicamente su experiencia. Es decir, que sobre la marcha iría surgiendo la conversación y las preguntas se establecerían de manera no organizada, sino que sobre la marcha van surgiendo. Genial, pues espero que hayáis entendido la entrevista no estructurada. Y ahora pasamos a el segundo tipo de entrevista, la estructurada. Es decir, básicamente lo contrario de la que acabamos de explicar. Las preguntas ahora sí que tienen un orden y están predeterminadas. Es decir, que antes de hacer la entrevista el orden ya estaba dispuesto. Entonces, las respuestas, ¿cómo se suelen codificar? Pues normalmente en dicotómicas, es decir, en sí o no, o también en escala Likert, de 1 al 5. Bien, esto es positivo porque permite estandarizar y cuantificar los resultados. Se puede comparar con números. Es más fácil y menos subjetivo que la no estructurada. Y esto pues permite que se pueda usar más para diagnóstico y selección de personal. Básicamente lo puede facilitar. Entonces, pues, relacionado con lo que acabo de decir, la entrevista estructurada tiene algunas cosas positivas, como que tiene una mayor facilidad para su estandarización, tiene más objetividad, es decir, lo contrario a las no estructuradas. Al poder tener una estandarización, es más objetivo. Es más fácil de poder poner número a los resultados que se dan y esto hace que sea más reproducible. Aunque también tiene algunos contras, como por ejemplo hay mayor rigidez, menos flexibilidad para adaptarse a las respuestas inesperadas o únicas de los entrevistados. Hay veces que un paciente no tiene por qué tener una respuesta concreta que ya esté asignada en el papel, sino que a lo mejor necesita expresarla de otra manera diferente. Y esto pues las entrevistas estructuradas no lo facilitan. Luego también pueden ser más superficiales debido a la estructuración y menos adecuada para explorar emociones, ya que algún paciente puede tener la necesidad de expresar una emoción en concreta y pues este tipo de entrevistas no es que lo permitan demasiado. Y en tercer lugar voy a explicar la entrevista semiestructurada, que es aquella que se encuentra en medio de la estructurada y la no estructurada. Es una combinación, ya que tiene algún tipo de estructuración, pero no es tan estructurada como la original entrevista estructurada. Es decir, que tiene algunas de las ventajas de la estructurada y también de la no estructurada. ¿Y esto cómo puede ser? Porque suena algo complejo, ¿verdad? Pues os lo explico. Por ejemplo, las ventajas de este tipo de entrevista es que hay un equilibrio entre la flexibilidad y la estructura. Es decir, que permite que haya cierta flexibilidad al mismo tiempo que mantiene una estructura básica, que puede facilitar la comparación entre entrevistados. Es decir, que deja que la comparación sea fácil, pero también permite que el paciente pueda expresar un poco mejor sus sensaciones y lo que quiere decir. Es decir, que esto facilita la profundidad y también la adaptabilidad del paciente o el entrevistado. Yo creo que es la más favorable entre las tres, ya que es como una combinación. Sin embargo, hay que destacar que no todo son cosas positivas, sino que también hay algunas desventajas de la entrevista semiestructurada. Por ejemplo, que se necesita más tiempo, es decir, que puede llevar más tiempo que una entrevista estructurada, porque necesita adaptarse a cada entrevistado. Sin embargo, bajo mi opinión, creo que va a ser más favorable, aunque haya que dedicarle más tiempo, pero yo creo que la evaluación va a ser más adaptativa al paciente
y probablemente les resulte más beneficiosa. Oye chicos, pero que no se me ha olvidado daros el ejemplo de la entrevista estructurada ni de la semiestructurada. Aquí van los ejemplos. Imaginaros que esto es para una entrevista de evaluación psicológica para una persona que quiere trabajar en un puesto de marketing. Pues aquí la entrevista estructurada. Yo soy el entrevistador y digo, hola, muchas gracias por venir. Vamos a comenzar con la primera pregunta de la entrevista. ¿Cuántos años de experiencia tienes en este campo, en el de marketing? Y ahora el entrevistado me dice los años de experiencia que tiene. Y yo le hago la siguiente pregunta. Muy bien, en una escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías tus habilidades en el marketing? El entrevistado me dice su calificación. Y ahora yo le hago la tercera pregunta. Entiendo. ¿Has trabajado en proyectos de marketing digital antes? Responde con sí o no. Aquí podemos ver que se ha utilizado la escala del Likert y también la dicotómica de sí o no. Y también podemos observar que es una entrevista estructurada, ya que primero le hago una pregunta, después otra, luego la tercera, y es de manera, pues, con una estructura, con un orden, que no se dejan influir por sus respuestas. Y finalmente os voy a dar un ejemplo de una evaluación psicológica semiestructurada. Ahora imaginad que estoy evaluando a un paciente en mi consulta de psicología y le digo a mi paciente, hola, gracias por estar aquí hoy. Vamos a comenzar con algunas preguntas generales. ¿Cómo te describes a ti mismo en términos de tu personalidad y tu forma de interactuar con otras personas? Y el entrevistado, el paciente, me dice cómo es. Me dice que es amigable, que le gusta trabajar en equipo y se adapta a distintas situaciones. Y a continuación yo le digo que reflexione sobre su manejo del estrés y le pregunto que cuáles son las estrategias que utiliza cuando se enfrenta a situaciones difíciles o estresantes. A continuación él me explica y después yo le digo, muy bien, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Puedes hablarme de tus logros más significativos hasta ahora? Y el paciente me explica sus logros y me dice cuál fue uno de sus mayores. Más adelante le digo que vamos a pasar a una evaluación más específica y le pregunto cómo se siente en situaciones que requieren tomar decisiones muy importantes y cómo aborda ese proceso. Y me vuelve a explicar la pregunta que le acabo de proponer y es algo así. Es una mezcla entre algo personalizado para mi paciente y que viene un poco por el devenir de la conversación, es decir, que no tiene una estructura muy marcada. No es una estructura marcada como la entrevista estructurada, sino que es una mezcla entre la no estructurada, que se guía por la conversación, y entre la estructurada. Se llevan a cabo las preguntas que yo quiero realizar, pero también de manera adaptable al paciente. Muy bien, y espero que hayáis entendido bien la diferencia entre estas tres y lo que he explicado al principio de las ventajas que tiene realizar una entrevista. Además, me parece importante destacar que debe de haber una relación asimétrica entre el entrevistado y el entrevistador, que no se trata de una conversación normal entre, por ejemplo, dos amigos, sino que tiene una finalidad. Es un intercambio de palabras que tiene una finalidad específica. Y debe de haber un equilibrio entre la finalidad de esa entrevista y también la implicación socioemocional que requiere. Además, también debe de haber ese equilibrio, recalco, entre la profesionalidad y la calidez del entrevistador. Es muy importante que haya una colaboración activa, es decir, que haya una escucha activa y preguntas
abiertas, que se promueva la empatía, para que el paciente se sienta escuchado y pueda abrirse mejor a las preguntas del entrevistador. Y de esta manera la evaluación seguramente será mucho más positiva. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya encantado y que os haya servido de ayuda para diferenciar entre los tipos de entrevista y quizá ver incluso cuál es el que os parece más positivo a vosotros para poder realizar una evaluación a vuestros pacientes, si os dedicáis al mundo de la psicología. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.